Muy buenos días, una edición más de Amaneciendo con la Verdad, el programa que le trae los temas de actualidad al pueblo salvadoreño. Esta mañana nos va a acompañar el ministro de Justicia y Seguridad Pública, el ingeniero Rogelio Rivas, con quien vamos a sostener una amplia conversación sobre una de las temáticas más importantes para la población, como es la seguridad pública. Buenos días, Rogelio, bienvenido. Esta es tu casa, Amaneciendo con la Verdad. Gracias, Walter, felicitarte por tu programa. Hemos visto cómo ha ido trascendiendo no solamente en las plataformas digitales, sino que ahora en señal abierta de televisión. Felicitarte. Gracias también a TVO por la invitación y un saludo a todos sus televidentes. Bueno, comencemos, como dicen, a obrar, manos a la obra. Vamos a entrar en lo fundamental de esta temática. Quiero, mi querido ministro, preguntarte una cosa, que se la comuniques al país, a la gente. ¿Cómo está el financiamiento del plan de control territorial? Todos fuimos testigos del gran clamor ciudadano allá por el mes de febrero, porque está el gobierno exigiéndole a la Asamblea Legislativa la aprobación de fondos para el financiamiento de la fase 2 y la fase 3 del plan de control territorial. Yo quiero que empecemos por eso, porque en esencia la pandemia como que vino a dejar el tema en suspenso, claro. En suspenso una realidad en la cual si un punto de efectividad nadie puede negar, no solo en El Salvador, sino que mundialmente, regionalmente, es lo exitoso del plan de control territorial en El Salvador. Así que comencemos por eso, Rogelio, el financiamiento, ¿cómo está? Bueno, mira, Walter, de hecho, el plan de control territorial pues, ha sido financiado con el presupuesto general de la Nación, con los fondos ordinarios, fondos GOES. No ha existido ningún financiamiento externo adicional al plan de control territorial, más allá del presupuesto que nos asigna la cartera de Hacienda año con año. En el 2019, que tomamos las riendas del Ministerio de Seguridad Pública, ya también habíamos encontrado un presupuesto a más de casi 60% de ejecución presupuestaria, lo cual también pues teníamos poco margen para intentar reestructurar el presupuesto del Ministerio para ponerlo en función del plan control territorial. Por ello es que desde su lanzamiento, el 20 de julio, una vez entramos ya de lleno el Ministerio, se lanza el plan control territorial, el cual pues abarcaba 22 municipios desde un inicio, las cabeceras departamentales, más otros municipios como Mexicanos, como Cucatancingo, Ciudad Delgado, en donde existía una mayor concentración poblacional y también una mayor concentración del comercio. Entonces, basados básicamente en el presupuesto de 2019, solamente se solicita a la Asamblea Legislativa que se transfiera de otros ministerios hacia la cartera de seguridad para la compra de uniformes y el mejoramiento del régimen de disponibilidad para la Policía Nacional Civil y una mejora en la ración alimenticia para los miembros de la Fuerza Armada, pero siempre dentro del mismo presupuesto general de la Nación. Es decir, no ha existido ningún financiamiento del cual se le ha solicitado a la Asamblea Legislativa sea aprobado para incorporarlos. No ha habido, Rogelio, absolutamente ningún 5 de aquella manifestación pública del clamor popular en donde se estaba requiriendo para el plan, para la fase 2 y la fase 3, no ha habido ninguna aprobación por parte de la Asamblea. Y fíjate que raro, porque de la fase 2 al cierre del 2019, ya la Asamblea Legislativa había aprobado al Ministerio de Hacienda ir a la negociación con el Banco Centroamericano de Integración Económica de los 90 millones o 92 millones de dólares que se está necesitando para financiar la fase 2, que es la fase de oportunidad, que es la fase preventiva, la fase de prevención de la violencia, pero no lo ratificó luego. Es decir, que todavía está en deuda la Asamblea Legislativa con el pueblo salvadoreño en materia de seguridad pública, porque no fue aprobada. Y la fase 3, que era la fase de la modernización de los cuerpos de seguridad, ¿verdad? Que era la compra de helicópteros, que era la compra de buques para la Fuerza Armada, también la Fuerza Armada compraba helicópteros, para la compra de radiopatrullas, para la compra de drones. Ese financiamiento se discutió en la Asamblea Legislativa. Este servidor quizás fue unas 10 veces a explicarlo a la Comisión de Seguridad, a explicarlo a la Comisión de Hacienda. Entiendo que ya había un dictamen favorable de la Comisión de Hacienda. Cuando es bajada al Pleno deciden retirarla y enviarla nuevamente a la Comisión, y ahí pues ya no trascendió a mayor
término. Es importante que el pueblo vaya tomando nota, o sea, no... Parece que a los señores diputados, en su juego perverso y macabro, en una parte, la ruedita famosa esa, te apruebo, pero no te ratifico. Y después no doy la disponibilidad presupuestaria. En 3 etapas va el juego. Y en este caso, en la fase 3 del plan de control territorial y su financiamiento para estos equipos que iban a venirle a dar una potencialidad a los cuerpos de seguridad, ni siquiera lo han aprobado. Ni siquiera lo han aprobado. Ni siquiera. Y fuimos testigos cuando tú fuiste, ministro, a la Asamblea Legislativa. Y esto es lo que despertó aquel clamor que terminó en la convocatoria constitucional, y siempre lo seguirá siendo, del Consejo de Ministros a la Asamblea Legislativa, y que derivó en los sucesos del 9 de febrero. Y eso es importante que el pueblo lo tome en cuenta. Bueno, vamos a escarbar entonces en la seguridad pública, que tan exitoso ha sido este plan para el país, para la gente, porque el beneficiado es la población. Entremos en lo primero, Rogelio. Fue la visión de entrar a componer, por decirlo de alguna manera, ordenar los centros penales, la fase inicial de toda la ejecución de este plan de control territorial? Fueron 2 acciones paralelas, pero antes de eso, para cerrar con el tema del financiamiento, hay que preguntarse por qué la Asamblea Legislativa no quiere modernizar los cuerpos de seguridad. ¿Por qué diputados cuestionaban, me acuerdo yo que cuestionaban al ministro de la Defensa por la compra de un buque? La compra del buque servía, o iba a servir, o servirá para combatir el narcotráfico. Dentro del buque van otro tipo de embarcaciones, porque yo recuerdo que se ponían a comparar que el narcotráfico utilizaba lanchas rápidas, pero que el buque era demasiado lento y que el buque jamás iba a competir. No sé, que dentro del buque van otro tipo de transporte de unidades que son justamente que cuando detectan y desplegan los drones van a la búsqueda de, también con lanchas rápidas, a la búsqueda de estas lanchas que se detectan a través de los radares. Habrá que ver por qué la Asamblea Legislativa no quiere que combatamos el narcotráfico. No, y fíjate que es una cosa evidente, porque... O el diputado que manifestaba el cuestionamiento, el diputado Parque, que cuestionaba la compra de ese buque, habrá que ver por qué a él no le interesa que combatamos el narcotráfico. Habrá que ver qué hay tras de eso. Ahí hay mucha tela que cortar. Y deja mucho que desear él. Y tengo entendido que no era la adquisición solo de ese buque que estaba en el proyecto de financiamiento, sino que había un convenio de los Estados Unidos, que al adquirir ese buque iba a venir una contraparte o una donación de otra unidad más, que con la que tiene ya el ejército, la Fuerza Naval Salvadoreña, iban a permitir triangulaciones, sobre todo en la zona de vulnerabilidad. Te lo digo porque conozco bastante de eso en cursos que a través de los años, yo fui diputado 9 años, y vas a ser diputado próximamente. Esa es la voluntad del pueblo salvadoreño, pero no los asustemos, porque mira cómo se ponen en estos días, y se pone un poquito calientito el fiscal y los mismos de siempre en estas cosas. Pero bueno, creo yo que hay una intencionalidad perversa, que yo quiero decirlo con eso, y por eso marchó el pueblo. Yo marché junto al pueblo, acompañando al presidente de la República el 9 de febrero y una semana después, porque uno se pregunta en eso, ¿y por qué no quieren equipar a la Fuerza Armada con equipo de alta tecnología? Bueno, la pregunta ahí queda para que se la haga cada ciudadano. Pero vamos, Rogelio, estamos a iniciar este plan. Tú decías que son 2 acciones paralelas. Sí. Una fue visible para el país, que fue los centros penales. Correcto. Que donde estaba, para muchos lo entendemos así, hoy estamos entendiendo, después de ver la casa en el mar del exministro de Seguridad Pública, ¿verdad? Y las propiedades que han aparecido públicamente, los centros penales, en donde habían teléfonos para que los pandilleros, los terroristas se comunicaran a diestra y siniestra, a dar órdenes. Hablemos de esas 2 acciones paralelas que iniciaron todo esta bendición que el país ha tenido de bajar la delincuencia. Por supuesto. Con lo que voy a explicar, se descarta cualquier tipo de tregua o negociaciones como lo han querido hacer ver algunos panfletos o algunos panfletillos en cuanto a cuestionar los resultados de la seguridad pública. Mira, fueron 2 acciones
que se ejecutaron de manera paralela. Esa es la fase 1 del Plan de Control Territorial. Hablamos de la fase 2, que es la oportunidad, la fase 3, que es la modernización, para la cual aún estamos esperando el financiamiento y esperemos que la nueva Asamblea Legislativa, que va a llegar el 1 de mayo del próximo año, pues ratifique esos préstamos para poderlos ejecutar a partir del próximo año. Porque esta Asamblea Legislativa definitivamente no tiene la voluntad política para hacerlo y va a quedar en deuda con la seguridad de la ciudadanía. Estas dos acciones paralelas, ¿cuáles fueron? Primero fue la recuperación de los territorios. La recuperación de los territorios era fundamental, porque era un tema de soberanía. Es decir, que los territorios se habían perdido. El gobierno anterior, el gobierno del FMLN, el fracaso de la administración del expresidente Serén, básicamente lo que hace es que entregan los territorios a las pandillas con la famosa negociación que ellos ya tenían. Porque recordemos que hay 2 exministros del FMLN que están cuestionados y que están en los tribunales aclarando cuál fue su participación en reunión con pandillas. Y uno fue ministro de Justicia y Seguridad, que fue el exministro Benito Lara, y otro fue el exministro de Gobernación, Aristides Valencia, que todavía están en los tribunales defendiéndose, porque la Fiscalía los está acusando de reunirse con terroristas y de haber pactado con terroristas. Entonces, como había pactado con terroristas, le habían cedido los territorios a los terroristas. Fue la primera acción que hicimos, desplegar en estos 22 municipios a la Fuerza Armada con la Policía Nacional Civil. Es decir, la Fuerza Armada en acompañamiento a la Policía Nacional Civil en tema de seguridad pública, a recuperar los territorios, a comenzar a aumentar los patrullajes, comenzar a ubicar aquellos centros de concentración de pandillas, a ubicar también en dónde se estaban desarrollando o dónde se estaba extorsionando a los micro y medianos empresarios, que es un tema que hemos avanzado, que me imagino que lo vamos a tocar en el transcurso de la entrevista. Así que fue comenzar a disputarle el territorio a las pandillas, a los terroristas. Esa fue la acción número 1. Paralelamente también se ejecutaron acciones en las cárceles del país, en los 28 centros penitenciarios que existían en aquel entonces, porque ahora son 27, porque cerramos el centro penal de Chalatenango, que próximamente va a ser una universidad, que fue una promesa que realizó el presidente Bukele al departamento de Chalatenango. 26 27 son actualmente. Eran 28, eran 28 con Chalatenango. Chalatenango. Así es. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Realmente que el gobierno tuviera control de las cárceles del país, porque en las cárceles del país se estaban ordenando, como tú bien lo dices, que fue también una mentira que nos vendieron, de que en las cárceles del país no existía señal para teléfonos celulares. Que había bloqueo. Que había bloqueo, y efectivamente eso era pura mentira, era parte de la negociación que tenía el gobierno del FMLN con los grupos terroristas. No solamente le daban beneficios en las cárceles, sino que también los entrenaban en los polígonos de tiro de la Fuerza Armada para aprender a utilizar armas, los adiestraban con las armas. Habrá que ver cuál era el objetivo, que me imagino yo que se está llevando a cabo en esta investigación, cuál era el objetivo de entrenar a estos pandilleros. El país lo vio. Los polígonos de la Fuerza Armada. Así es, eso fue públicamente exhibido en los medios de comunicación. Y entendimos, prostitutas en fiestas en los centros penales. Así es. Bueno, no había bloqueo de señal como lo estás tú señalando ahora. Lo que quería decir que un pandillero tenía su teléfono y desde ahí se comunicaba. Aparte de eso, tenían disposición de cabinas telefónicas. Ajá, todavía, parte de los teléfonos celulares, porque el que quería... Por si no le pegaba la señal, iba a la cabina, y eso ahí está la evidencia pública. Todo eso lo tenemos documentado. Y controlado. Y aparte de eso, ahí organizaban, los centros penales se habían constituido en el centro neurálgico de la planificación y organización de las pandillas terroristas en el país. Y aquí va la pregunta esencial. Para ustedes las autoridades de seguridad pública, a la par, porque ¿qué es lo que dice la oposición política? ¿Qué es lo que dicen estos? Porque yo he sentido que, por ejemplo, la UCA, a través de la EDUCA, primero con una persona que ni conocimiento tiene, ¿no?, de materia de seguridad pública, sino que era encuestadora, después la pusieron a ser experta de la noche para la mañana en los temas de seguridad. Dicen, el gobierno no tiene un plan, que no tenía un plan de control territorial. Nos has explicado tú en qué consistió la fase inicial. Correcto. La fase inicial, que nos quede claro a la población,
dos acciones paralelas: el retomar el control y el combate efectivo con presencia policial y acciones policiales de seguridad pública en 22 municipios de alta incidencia en el país. Y la segunda acción, el quitar ese centro de control operativo que tenían las pandillas, que son los 27, eran los 28, hoy 27 centros penales. Eran verdaderos centros del crimen. Centros del crimen, auspiciados por el gobierno, probados, porque el país pudo ver al ministro Lara reunirse con las pandillas en pruebas que han salido subsecuentes, por supuesto, en una negociación, y vimos todos los privilegios de los que gozaban. ¿El plan de control territorial existe, Rogelio? ¿Hay que decírselo a la población? Por supuesto, son una serie de acciones, las cuales van concatenadas, que definen un cambio en la política de seguridad pública. Es decir, la gente decía, bueno, pero ¿y por qué el gobierno anterior no pudo y este gobierno sí? Bueno, es que para comenzar también los cuerpos de seguridad estaban abandonados. No estaba el talento humano, al menos de la corporación. Te puedo hablar por la corporación policial, él no estaba incentivado. Bueno, es más, todavía el ahora secretario general del FMLN, que fue ex vicepresidente, todavía recuerdo yo que cuando los policías le piden un aumento, todavía él les dice, mire, si no les gusta el trabajo que tienen, busquen otro. Entonces, por favor, ¿cómo podían tener resultados o los resultados que ellos querían cuando tenían a la Policía Nacional Civil desmotivada por falta de sus ascensos en tiempo, por no aumentarles el salario, por no buscarle mejoras a través de la modernización de los cuerpos de seguridad, que es lo que buscamos? Eso es una parte de la acción, esa es una, digamos, una acción más dentro del plan, dentro de la estrategia de seguridad pública. Por supuesto que tenemos un plan. Lo que pasa es que evidentemente la oposición trata de desvirtuar o trata de rechazar los éxitos del plan contra territorial con fines electorales. Yo voy a otra cosa más, o sea, es que es peligroso el adelantarle mucho a quienes han convivido con las pandillas. O sea, yo creo que darle un plan operativo antidelincuencia a delincuentes, y lo digo yo aquí en televisión, o sea, a quienes se han sentado a negociar con las pandillas, a darles privilegios, a irlos a entrenar, como lo señalabas tú, a los polígonos de tiro, a hacerle fiestas en sus centros operacionales, que eran los centros penales salvadoreños, es muy riesgoso para el país. El plan de control territorial, como nos lo dice, existe. Ahora, vamos a la esencia de una cosa. ¿Qué ha hecho el gobierno en esa? Porque vamos poniéndole al país las patas de todo este plan. Las dos acciones. La motivación, dices tú, del cuerpo por esencia de combate de la delincuencia, que es la Policía Nacional Civil, con el apoyo de unidades de la Fuerza Armada en un plan de control territorial. ¿Qué ha hecho este gobierno por la policía? Bueno, mira, primero, desde que llegamos fue cumplir con la reivindicación de los derechos policiales. Imagínate que nosotros, junto al presidente... ¿Cuántos son los policías en el país, Rogelio? Alrededor de 25,000 operativos, más 3,000 que es el personal operativo. Más o menos cuenta con 28,000 elementos la corporación policial, 25,000 que son operativos, que son los que la gente ve en la calle, y 3,000 que están en la parte administrativa. Fíjate que la semana pasada estuvimos junto al presidente de la República en el ascenso de agentes a cabos. Ascendimos 2,429. Y tenían años de estar detenidos. Y tenían, cuando yo les preguntaba cuánto tiempo habían esperado ellos para su ascenso, unos tenían 24 años, otros 22 años, otros 26 años cuando tuvieron que haber ascendido a los 4 años de haber ingresado. Imagínate cómo no iba a estar desmotivada la Policía Nacional Civil. Si no hay una visión de una carrera de futuro. De una carrera policial. Que era la intención de la policía. Exactamente, y que lo estamos trabajando desde la Academia Nacional de Seguridad Pública. Estamos trabajando en ver cómo refrescamos también a la Policía Nacional Civil, cómo la capacitamos ahora de una mejor forma, más profesional, ocupando la tecnología que tenemos a disposición, porque eso es una herramienta fundamental para el combate del crimen. Entonces también estamos transformando la academia. Entonces hemos venido, desde que llegamos a cumplir con los ascensos, con toda esa deuda histórica que tenían todos los gobiernos anteriores con la Policía Nacional Civil. El presidente de la República, adicional a eso, llegando, como te dije,
se pidió dentro del mismo presupuesto de algunas carteras de Estado que no habían ejecutado fondos, se transfirieron a el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y otros a la Fuerza Armada para la compra de más uniformes. Les dimos más uniformes, más botas, más uniformes tácticos, el uniforme de fatigas, el uniforme de diario que ocupan ellos, y no bastó con eso. Luego el presidente anuncia a finales del 2019 el primer aumento de $100 a todos los miembros de la corporación policial, $100 líquidos que se pagan a través de un bono a los 28,000 agentes. Personas que trabajan en la policía. Un aumento líquido que va trasladado a través de un bono para que vaya libre de cualquier gravamen. Y la semana pasada anunció el presidente que en este presupuesto nuevo, en este presupuesto que ya tiene la Asamblea Legislativa para el ejercicio fiscal del próximo año, va otro aumento de $100 para los 28,000 miembros de la corporación policial. Es decir, que se les ha aumentado en un año y medio 2 aumentos salariales de $100, más el bono trimestral que ya reciben, que ahora ya no se va a financiar con los fondos CES, que ahora va dentro del presupuesto general de la Nación, dentro del presupuesto ordinario, es decir, que van a tener sus bonos trimestrales y van a tener un aumento de $200 efectivos libres de cualquier gravamen. Es decir, que un agente policial va a andar ganando o rondando casi los $800 mensuales para el próximo año. Es decir, y estaban casi que ganando 570. Es decir, si bien es cierto, a lo mejor todavía es insuficiente, pero también hay que ver la realidad fiscal del país y lo vamos a ir aumentando de una manera gradual. Y también vienen mejoras en la fase 3 para establecer convenios con el hospital militar para que todos aquellos agentes que salen heridos en el cumplimiento del deber puedan ser también atendidos en el hospital militar. Es decir, estamos también mejorando sus condiciones de salud, sus condiciones salariales, sus condiciones laborales para tener una Policía Nacional incentivada, y vaya que lo están. Y por eso es que estamos teniendo los resultados que la ciudadanía está viendo. Ese es el punto, porque una policía motivada, así es, una policía motivada, desarticulado el centro del crimen neurálgico como los centros penales, exacto, e intervenidos los 22 municipios de más incidencia en el país, la respuesta es evidente, y vamos a ir a la primera pausa comercial para poder abordar ya los resultados de estas primeras etapas y de esta fase del plan de control territorial. Ya regresamos. Claro, con el licenciado Will Salgado, todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro, desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta, por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado, Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos claro con Will Salgado. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo, con excelentes tarifas. Contamos con más de 500,000 de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio, porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología y también responsable. Forme parte de nuestra cartera de clientes, forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa. Infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país El Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. Dale salud a tu vida con los mejores especialistas de la medicina. Realizarse un chequeo regularmente es la mejor inversión para su salud.
Evite el sobrepeso y practique el ejercicio. Mantenga una alimentación sana, le ayudará a que su organismo funcione mejor. Prevenir antes de curar es nuestro objetivo. Dale salud a tu vida, lunes y miércoles a las 6 de la tarde, aquí en TVO Canal 23. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales. Estamos de regreso con Amaneciendo con la Verdad. Nuestro invitado de hoy, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, para preguntarle directo y entremos a los efectos. Ya conocimos cuáles son las acciones, qué es lo más importante que se ha hecho en materia de seguridad pública en el plan de control territorial. Ahora el pueblo se pregunta, ¿es real la baja de homicidios en el país ante los cuestionamientos de los mismos de siempre? Preguntarte directamente y que nos cuentes primero las cifras y que entremos en lo que significa esto. ¿Es real la baja de homicidios en el país? Claro, mira, Walter, como te dije, iniciamos en 22 municipios, pero el cierre del 2019 también, con el lanzamiento de la policía rural, porque lanzamos la policía rural, abarcamos ya 100 municipios en todo el país. Es decir, el plan control territorial está en 100 municipios que son, digamos, los que habíamos detectado a través de un mapa de escalón que tenían mayor incidencia delincuencial. El resto no, ¿verdad? Y evidentemente tenemos incluso municipios en los cuales no tenemos registrado ningún homicidio. Más o menos quizás tenemos registrado en un 40% del territorio nacional, que son municipios en los cuales no se ha registrado ningún homicidio en lo que va del año. Y en lo que va del año también, bueno, más bien en lo que va del plan control territorial también tenemos registrado 32 días con 0 homicidios. Es decir, se escucha fácil, 32 claro. días con 0 homicidios, pero llegar a tener 0 homicidios implica un despliegue territorial importante de los cuerpos de seguridad en todo el territorio nacional. Puestos fronterizos, puntos ciegos, que son puntos no habilitados, patrullajes en los centros históricos, patrullajes en donde tenemos, aquí tú lo puedes ver en esas estadísticas que están ahorita proyectando. Imagínate que tenemos una reducción en Ilopango, en homicidios, del 71%. En Soyapango tenemos registrado un 33%, en Apopa un 50%, y en San Martín un 52%. Que eran los municipios calientes en los gobiernos anteriores, en donde los muertos abundaban a granel y era noticia diaria de 15, 14, 17, 20 homicidios que se registraban y los reportaban los medios de comunicación. Claro, y probablemente mucha gente que vive en estos municipios y que ha visto la disminución en los homicidios y que también ya está notando la disminución en las extorsiones, podrá decir, mire, pero yo todavía en mi colonia o en mi cantoncito o en mi barrio todavía veo yo pandilleros que se activan o que pasan a veces con armas o que se reúnen o que tienen diferentes campamentos en la zona rural del país, por supuesto. De hecho, nosotros esa es una constante que tenemos todos los días, es decir, todos los días trabajamos en función de ello. Sabemos que falta mucho por hacer, pero que las estadísticas nos indican que vamos por el rumbo correcto, que la estrategia es la correcta, que aquellos que dicen que no hay plan, aquí les decimos, miren, están completamente equivocados, dejen de confundir a la ciudadanía. Quiero hacerte una pregunta sobre este tema. Tenemos esta gráfica del plan de los números del plan de control territorial. Dice, en lo que va del año, gracias al plan de control, estamos hablando del año 2020. 2020, de enero a la fecha. O sea, de enero a la fecha. Correcto. Ha habido una reducción del 50.9% de homicidios. A nivel nacional. A nivel nacional. Extorsiones 42% y desaparecidos 42%. Así es. En lo que va del año. Así es. Porque lo que entenderíamos nosotros y queremos entender es que el año 2019 ya hubo una reducción con respecto a los gobiernos del FMLN. Así es, y drástica, porque cerramos y lo recibimos como
con 52 homicidios por cada 100.000 habitantes. Así recibimos el país en temas de seguridad pública. Al cierre del año pasado ya lo teníamos registrado como en 32 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, ya una reducción casi de la mitad con las primeras acciones del Plan Control Territorial. Y le comenzaban a decir, sí, es cierto, los homicidios han bajado, decían la oposición, pero los desaparecidos han incrementado, decían. Cosa que también es completamente negativa, es falsa. Aquí podemos ver las estadísticas. Lo que pasa es que las estadísticas son frías y alguien podrá decir, pero en mi colonia el día de anteayer o el día de ayer hemos reportado a un joven desaparecido. Es muy probable que así sea, es muy probable que así sea, pero tenemos una reducción importante y nos indica que la estrategia vamos bien, por eso necesitamos el financiamiento adicional para todavía bajar aún más estos números. El plan de control territorial, cuando llegue el gobierno del presidente Bukele, cuando entran ustedes este equipo de seguridad pública, reduce en el primer año de gestión del mes de junio del año a diciembre, lo reduce en un 50%. Así es. Y ahora sobre esa reducción ha bajado un 50% de lo que ya había bajado. Así es. Imagínate que aquí tengo yo una gráfica, tal vez el amigo de cámaras nos puede ayudar. Estas son las barras de cómo está el comportamiento de los homicidios de enero a octubre. De enero a octubre. Podemos ver cómo la barra más celeste, esa barra es el año, pues sí, ese es el año 2019. De enero a la fecha, ¿verdad? Mes por mes. Es por mes. Y luego la barra más intensa, color celeste, ese es ya el año 2020. Ahí puedes ver tú cómo hemos impactado la reducción de los homicidios. Estos solamente son homicidios. Y de igual forma también tenemos una gráfica, que ya la vamos a proyectar más adelante también, de cómo hemos ido también bajando las desapariciones forzadas. Pero fíjate que en el tema de las desapariciones, el cual decían, ha incrementado las desapariciones, pero han bajado porque ahora ya ocupan otra modalidad, decían, para asesinar personas, y ahora a lo mejor las desaparecen. Fíjate que de esos casos de personas desaparecidas, casi el 50% de esas personas las ubicamos con vida, que es gente que se cambió de domicilio y no le informó a un familiar, que es alguien que se fue a Estados Unidos y no le informó a un familiar, a pesar de que esa migración también ha reducido drásticamente. Novias y novios que se van. Novias y novias que se van, o que se le va, o que se le va la hija a la mamá con el novio y no le dijo y anda preocupada. Esos son los casos de desapariciones. Solo apenas un 3 a un 4% los ubicamos sin vida. Eso sí hay que decirlo, que muchas veces se ubican en algunos cementerios clandestinos, pero es apenas un 3 o un 4%. Y el otro 45% restante todavía continúa activo el protocolo de búsqueda, pero la empresa dice que de eso, 45% de ese nuevo universo, vamos a hallar el 50%. Lo vamos a hallar con vida y un 3 o un 4% lo podemos encontrar sin vida. Eso es lo que la estadística nos dice, la estadística fría. Pero imagínate que ya en tema de homicidios, de enero a la fecha hemos salvado 1.035 vidas en comparación con el año anterior. Es decir, son 1.035 familias menos que están llorando a un familiar. Con el año anterior, con el gobierno ya del presidente Bukele. Así es, mitad del gobierno del presidente Bukele mitad de la familia. Pero incluso vamos mejorando nuestras propias estadísticas. Yo creo que es eso lo importante, Rogelio, que hay que enmarcárselo a la gente. O sea, el plan de control territorial del gobierno del presidente Bukele se supera a sí mismo. Así es. Yo creo que esa es la meta. Ese es el término. No estar comparándose con los datos de los nefastos que tuvieron 20 años el gobierno, 10 años el otro gobierno, y no hacían nada. Era un ascenso permanente de las cifras de homicidios, de desapariciones, de extorsiones, en un país totalmente ya invivible el que teníamos. Así es, así es. Yo creo que esto es importante recalcarlo, porque dijeron que era coyuntural la baja de los homicidios del año 2019 y que no era sostenible. Todavía está el eco en las palabras. Exactamente. Ya hoy eso ya no está en discusión pública. Así es. Ya el plan se superó a sí mismo, o sea, ha dado resultados sobre sí mismo, sobre la gestión de la administración Bukele y de ustedes.
Segundo, dijeron las desapariciones. Correcto. Ya aquí se nos ha demostrado que las desapariciones han ido también a la baja. a la Así disminución. Así es. Tercer punto, que la gente decía, sí, pero hay delitos que nunca se han combatido en el país. Las extorsiones. Hablemos de las extorsiones, por favor. Bueno, mira, las extorsiones comenzaron a rendir fruto de acuerdo a las acciones que hicimos el año pasado. Porque cuando tú trabajas el tema de la extorsión o combates el tema de la extorsión, esa la combates a través de la investigación y de la inteligencia policial. Y por supuesto que nos ayuda muchísimo la denuncia de la ciudadanía. La denuncia del ciudadano que está siendo extorsionado es vital y es importante para nosotros, porque es el único mecanismo de podernos dar cuenta de que un negocio o una persona está siendo extorsionada. Eso es importante. Incluso nosotros hemos comenzado, este servidor ha comenzado a hacer giras en todo el país. Ya estuvimos en Santana, hemos estado en Sonsonate, reunido con empresarios del transporte público, con ganaderos, empresarios de centros históricos, es decir, ha habido una gama de empresarios, justamente para articular al sector empresarial, al sector profesional, al tema de la extorsión. Es decir, la estamos trabajando de manera articulada, el ministerio con esos sectores que están siendo atacados por la extorsión. Y hemos tenido resultados muy importantes, resultados muy satisfactorios, y hemos reducido en un 42% el delito de la extorsión. Y aquí vamos a dedicarle todavía aún más energías, vamos todavía a dedicarle aún más mejores estrategias, y aquí vamos a implementar también tecnología necesaria que nos permita ubicar con más facilidad a los extorsionistas. Hemos incluso, en los últimos 2 meses, hemos sacado de circulación a 2.000 pandilleros, extorsionistas y homicidas. 2.000. Parecería, es un número que tú lo dices rápido, pero son 2.000 operativos diferentes que se han realizado para poder capturar a estos criminales. Por eso es que estamos incidiendo en la estadística. Aquí podemos ver, ahí están algunos de los rostros de las personas que se capturan. Mi mente que tenemos de enero a la fecha 22.972 capturados. Ahí hay por diversos delitos, ahí hay violadores, hay otros que son ladrones que se han capturado en flagrancia, pero también tenemos extorsionistas y homicidas en una muy buena medida. Eso también nos ha permitido tener éxito en el Plan Control Territorial en el tema de la extorsión. Es decir, no solamente hemos reducido los homicidios en un 50%, no solamente hemos reducido los desaparecidos en un 42%, sino que también tenemos en un 42% que la extorsión. La extorsión te llevaba a muchas veces al incremento de la cifra de homicidios. ¿Por qué? Porque vamos a poner el caso del transporte público. Venían y empezaban a extorsionar a los motoristas y a los cobradores, que impactaba pues en el propietario de la unidad. Pero ¿qué pasaba si no pagaba? Lo mataban. Y eso lo veíamos diariamente en los periódicos y la queja, cosa que no se ve ahora. Yo creo que son los impactos del plan de control territorial. Exactamente. Y fíjate que más allá de los impactos, no solamente se ven en materia de seguridad pública. Imagínate que yo tuve un almuerzo con el presidente de Proesa más o menos hace como unos 2 meses. Y él me estaba contando que en su institución habían notado un incremento en la inversión de los salvadoreños en el exterior en el país, y que era una inversión que estaba llegando a sus municipios, que son empresarios de la diáspora, que cuando veían o cuando ven que en sus municipios la incidencia delincuencial ha bajado, y cuando veían o cuando ven que las estadísticas van a la baja, deciden y vienen a invertir a su país. Entonces Proesa tenía registrado alrededor de $50 millones de inversión local. De inversión local, de diáspora en el país, porque la incidencia delincuencial había bajado. Es decir, si tú controlas la delincuencia, también estás abriendo una ventana de oportunidades para el país, para que pueda venir la inversión extranjera, para que pueda desarrollarse el turismo, para que también incluso pueda haber una mayor asistencia de alumnos a las escuelas públicas. Es decir, si tú mejoras la seguridad pública del país, estás dinamizando al país, lo está llevando prosperidad al país a través de la seguridad pública. Imagínate lo que hemos logrado hacer, y eso mucha gente no lo dimensiona, y por eso hay que explicárselo a la gente, porque a veces lo tratan de confundir con cortinas de humo, con reportajes chabeleados que hacen algunos periódicos digitales para intentar desmeritar
los éxitos que ha tenido el Plan Control Territorial en su ejecución. Y no solamente hemos reducido homicidios, no solamente hemos reducido desaparecidos, no solamente hemos reducido las extorsiones, sino que también hemos reducido el hurto de vehículos, el robo de vehículos, las violaciones en menores, en mujeres. Es decir, al final todos los delitos han ido a la baja. El feminicidio, que es uno de los temas tan candentes y calientes, si tienes el dato y nos lo puedes, porque esta oposición terca, cerrada, radical que tenemos en el país, cuando se le van cerrando los espacios, ya no ponen en duda la baja de homicidios. Exactamente. Ya no ponen en duda que los desaparecidos han bajado. Luego dijeron que la extorsión no había sido combatida. Aquí están los datos fríos. Y luego ya iban por la cuarta etapa de ser oposición por ser oposición. Dijeron, pero los feminicidios han incrementado en El Salvador. ¿Qué nos puede decir? Mira, de hecho tenemos una reducción del 50% en feminicidios. Tenemos 103 víctimas menos de feminicidios con relación al año anterior. También lo hemos reducido en un 50%. Y podrán decir, y podrán haber algunas organizaciones feministas que nos están viendo y decir, pero mire, pero todavía estamos reportando. Sí, sí, es que no estamos diciendo que lo hemos combatido en un 100%. Hacia eso vamos, a mejorar estos resultados. Por eso necesitamos más financiamiento. Pero hay que destacar de que tenemos una reducción muy importante y que es palpable y que ellos lo saben. Es decir, al final, en el gobierno del presidente Bukele también las mujeres están más seguras. En términos de homicidios, puedan decir, sí, pero mire, yo soy víctima de violencia intrafamiliar. Ok, denuncia, porque si no denuncia, nosotros no le podemos dar seguimiento a su caso y no le podemos decretar medidas a su agresor o incluso no lo podemos capturar ni meterlo preso porque usted no se ha atrevido a denunciar. Sé que ese es un tema que tiene más implicaciones y que hay más efectos, pero para eso están las demás instituciones del gobierno como ISDEMU que le ayudan a las mujeres para poder denunciar este tipo de casos. La denuncia de ustedes ciudadanos es muy importante, la denuncia de ustedes empresarios es muy importante. Incluso la próxima semana voy nuevamente al departamento de Santa Ana a ver el seguimiento de cómo va esta mesa, la cual está conformada por el Ministerio de Seguridad y los empresarios para ver cómo vamos evaluando los resultados de la extorsión. Incluso el día de ayer una empresa de buses de una ruta estaba diciendo que este día no iba a salir porque estaba recibiendo amenazas de pandillas. Ya el mismo día de ayer ya contactamos a la gente de esta línea de buses para ponernos al servicio de ellos para comenzar, para que puedan brindar el servicio a la población de una manera ininterrumpida. Y ya nos pusimos en función de ellos para ayudarles también a resolver la problemática. Por esto es que es importante la denuncia, porque hay acciones en las cuales se pueden estar cometiendo en silencio o en la oscuridad, que no es denunciada y por tanto nosotros no podemos ayudarles al ciudadano. Había una percepción de la población, y vamos a decirlo, en el gobierno último, antes del gobierno del presidente Bukele, y era la falta de confianza de la ciudadanía en denunciar en la policía, porque muchos ciudadanos, y hay que decirlo con la claridad, decían, pero es que en la misma policía salía la información hacia los delincuentes o los núcleos delincuenciales para afectar a la población. O sea, el ciudadano llegaba, se denunciaba y de ahí salía información para afectar al mismo ciudadano que ponía la denuncia. ¿Se ha logrado erradicar este tipo de malos elementos de la corporación policial? De hecho, la percepción de la ciudadanía, y eso lo reflejan en las diferentes encuestas de opinión pública, ya la percepción de la ciudadanía hacia la corporación policial ha cambiado. Ahora incluso hemos visto cómo la gente, antes de la pandemia, cuando estábamos en la discusión de los créditos, no sé si tú te recuerdas, y eso se veía mucho en redes sociales, que el ciudadano regalándole café al policía, al soldado, tamales, para poderlos alimentar. Es decir, al final la percepción cambió, y cambió por los buenos resultados que estamos teniendo. Pero sin embargo, si todavía hay desconfianza de algún ciudadano, incluso cuando hay una denuncia de extorsión, ni siquiera ponemos investigadores de la localidad. Se buscan de otros departamentos, ¿verdad? Para todavía cuidar aún más la identidad del ciudadano que nos ayuda con su denuncia. Es decir, manejamos el caso con una estricta reserva y con una estricta confidencialidad, que es casi imposible saber quién es el denunciante de esto. Por eso es que nosotros estamos yendo a todo el territorio, incluso vamos el próximo sábado, de este sábado que viene, en 8,
vamos al departamento de Aguachapán a reunirnos con los cafetaleros, con los viveristas, con empresarios del turismo de la zona para articular un plan justamente que todavía nos permita impactar aún más en la cifra porcentual de las extorsiones. Queremos todavía llevar de 42, queremos tenerla en un 60-70%. Es un círculo virtuoso, y eso es lo que entiende la ciudadanía. Al tener el eje de la seguridad pública impacta en la economía, porque al haber seguridad, lo que tú nos citabas del ejemplo, el empresario, el salvadoreño, que es visionario, es emprendedor, invierte en su localidad. Más de 50 millones, nos decía. Cuando hay seguridad, se genera también la posibilidad de inversión de diferentes rubros, en turismo, en otra etapa. Un círculo virtuoso que unido a esta pandemia mundial que nadie esperaba, o sea, ha salvado muchísimas vidas. Vamos a ir, Rogelio, pero te anuncio desde ya, porque al pueblo hay que decirle las cosas como son. Ante el éxito del plan de seguridad pública, que es evidente, que es innegable, algo tenían que hacer y algo tenían que inventarse. El país es testigo de que la tregua fue sostenida en los gobiernos anteriores. Así es. Y era real y evidente y confirmada. Bueno, hay procesos judicializados. Entonces no hallaron que inventarse. Vamos a ir a la pausa comercial, pero al regreso vamos a entrar al tema. ¿Ha pactado el gobierno del presidente Bukele, según esa noticia del Faro, con los grupos terroristas? Al regresar le entramos de lleno a ese tema. Hablemos Claro, con el licenciado Will Salgado, todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro, desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta, por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado, Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos Claro con Will Salgado. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo, con excelentes tarifas. Contamos con más de 500,000 de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio, porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología y también responsable. Forme parte de nuestra cartera de clientes. Forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa. Estamos de regreso con Amaneciendo con la Verdad, el programa de la entrevista más a fondo y profesional de toda la televisión salvadoreña. El ministro de Justicia y Seguridad Pública, Rogelio Rivas, con nosotros, y vamos a entrarle a ese tema polémico. No lo ha leído el país, porque después de ver todos esos reportajes, ese escrito de como 20 páginas, gráficas inventadas, trataron de desvirtuar los éxitos del plan de control territorial y del ataque y el combate a la delincuencia, que tan exitoso ha sido, tratando de inventar una falsedad desde mi punto de vista y mi perspectiva, y creo que de la del 97% del país. Se le acusó en el periódico digital El Faro al gobierno de la República del presidente Bukele, al gobierno del presidente Bukele y a las autoridades de estar pactando, de estar haciendo una tregua, y que eso se debía al resultado del plan de control territorial. Aquí hemos explicado, lo has explicado tú, qué es lo que en realidad ha sucedido. ¿Qué nos puedes decir en un marco general para iniciar esta conversación? Y voy a ser directo en la pregunta.
¿Ha existido algún nivel de tregua entre el gobierno y las pandillas? Mira, lo que pasa es que el que las hace se las imagina. Entonces, como ellos las hicieron, y como quizás ellos, según ellos, en su cabecita, en su mentecita, fue el único camino que ellos encontraron para, según ellos, reducir los índices delincuenciales en el país, cosa que no fue cierto. Es decir, hasta se los engancharon los pandilleros a estos brutos, porque ni siquiera bajaron los índices delincuenciales. Entonces creen que, como ellos intentaron a través de una tregua bajar los índices de homicidios, bajar los índices delincuenciales del país, entonces creen que uno también es igual que ellos y creen que uno también ha pactado al igual que ellos. Es decir, el hecho que ellos no supieran conducir la seguridad pública no es mi problema, ¿ya? Y por supuesto que los reportajes de estos periódicos digitales hay que entender porque ellos son plumas pagadas de los mismos de siempre. Entonces, ¿qué puedes esperar tú de un periódico que día a día ataca al gobierno, a un gobierno que está volcado a la ciudadanía, que está volcado para velar los intereses del pueblo salvadoreño, e intentan desmeritar cualquier buena acción o cualquier acción de impacto en la sociedad, tratan de desmeritarlo mediáticamente? Afortunadamente, este es un periódico que lo consume un 3% de la población, es decir, la gente de Anamorós, en La Unión, la gente de Chapeltique, en San Miguel, no lee este tipo de periódicos, además que son reportajes como de 20 páginas que son aburridos, que mejor prefiero poner YouTube y ver un canal de cocina y aprender cómo llegar a los 3/4 de cuando haces un asado en tu casa, que es más interesante que leer este tipo de panfletillos. Entonces, definitivamente, yo creo que la ciudadanía debe saber que con las acciones que estamos implementando con el plan de control con el plan control territorial, hemos proyectado en la pantalla las 22,000 capturas que hemos realizado. Te he dicho, hemos capturado en los últimos 2 meses a 2,000 extorsionistas, a 2,000, ahí van extorsionistas y van homicidas que son eminentemente pandilleros. Si hay una tregua, tiene que haber cierto arreglo. Tú no puedes tocar, es decir, tú no me tocas, yo no te toco. Pero hemos capturado a 2,000 pandilleros en los últimos meses que han sido, y llevamos alrededor de 500 en lo que va ya del mes de octubre, que también son homicidas, que son violadores, que son extorsionistas, que los capturamos también por asociaciones ilícitas, que van directamente a la cárcel por ser pandilleros. Incluso también en lo que va del año tenemos registrado alrededor de 75 agresiones ilegítimas, que son pandilleros fallecidos cuando topan con la Policía Nacional Civil y hay un enfrentamiento, sí, ¿verdad? Y que tiene que actuar el agente policial en el cumplimiento del deber, ¿verdad? Y hay fallecidos y hay caídos también por parte de ellos. Más o menos son 75 en lo que va del año. Es decir, si hubiera tregua, no hubiesen ese tipo, claro, claro, si solamente creo que en los últimos 15 días o 20 días tuvo la policía que en enfrentamientos con pandilleros matara a 3 de ellos, porque o era el policía en la acción de salvar a la ciudadanía o era el pandillero. Si hay tregua, ni siquiera se vuelven a ver, ni siquiera se hubieran topado. Es decir, mira, este es un tema que lo he tratado de desvirtuar y que me imagino que en la medida que avance la campaña política van a intentar todavía aún más desacreditar los resultados del plan control territorial. Eso nosotros no nos desvía la atención, nosotros estamos enfocados. Es importante, Rogelio, hablar esto porque hubo una decisión en estos últimos días, antes del aparecimiento de esta noticia, le vamos a llamar así porque ellos se dicen que son un medio noticioso, desde mi perspectiva han sido apologetas del delito, el periódico digital El Faro, y lo digo con toda la claridad a la población, como lo he sostenido siempre, más se convirtió en la plataforma de exhibición de las posiciones y de la beligerancia de las pandillas durante los gobiernos del FMLN. Y periodistas que se dicen periodistas, como los Martínez Dahuizón, que son los que cubren. Ellos sí se han sentado con pandilleros. Ellos se sientan con los pandilleros, y lo hemos visto el país entero. Contratos a saber de qué tipo. Ellos son los que llevan las primicias y la vocería. Así es. Paolo Luers,
los Martínez Dahuizón. Habrá que ver dónde se reúnen, cómo se contactan. Mira, hay muchas cosas. A mí me llega en mis redes sociales hasta de los trances y los arreglos que tienen proveedores de drogas, de este tipo de gente, o sea, que tienen una reputación bastante fallida en materia de su comportamiento personal, consumo de marihuana, crack, cocaína, y lo digo yo aquí abiertamente, a mí no me importa que me vayan a demandar, porque la verdad no la van a ocultar. Y en esto, hubo una decisión que le afectó también a estos apologetas del delito, y era la decisión que tomó Seguridad Pública en la materia de poner juntos a los pandilleros. Eso es materia de una tregua, que es lo más ridículo que yo puedo escuchar en ese punto. ¿Y por qué se hizo eso? ¿Por qué se combinaron pandilleros en una misma celda? Para romper aún más, si todavía hemos bloqueado efectivamente la señal. Hemos hecho requisas en las que hemos decomisado teléfonos, chips, es decir, ahora están libres de todo eso un centro penal. Pero por si acaso todavía, los pusimos en una misma celda para romper con las cadenas de transmisión de mensajes. Es decir, ahora tú no le vas a revelar a la pandilla contraria, incluso en el mismo recinto penitenciario, cuáles son las estrategias que ellos ocupan para su misma supervivencia dentro del mismo centro penal. Y aún menos todavía, con menos posibilidad de que esas órdenes puedan salir hacia el exterior. Porque por eso lo hicimos, porque estaban saliendo en la misma cárcel, había gente que estaba por quedar en libertad y mandaban a través de señales. Lo vimos todo. Lo vimos todos. Con las toallas. Con las toallas, sí, así, mandaban mensajes para cometer delitos una vez salgan. O llevarle un mensaje a su estructura en el territorio de el palabrero o ranflero de mayor jerarquía. En pocas palabras, hoy no pueden hacerlo tan abiertamente entre ellos mismos porque le darían la operatividad delincuencial a la pandilla contraria, que es la que produce el crimen en la localidad, los muertos, los asesinatos. Incluso hasta se cometen asesinatos y extorsiones en Estados Unidos, se cometían desde las cárceles del país. Imagínate la potencia que tenían ellos de poder ordenar. Yo me pregunto, ¿y por qué no lo hicieron antes las autoridades de los gobiernos anteriores, Roger? Porque habían tregua, porque sí habían pactado. Y como ellos lo hicieron, creen que nosotros lo estamos haciendo. Nosotros no, nosotros estamos combatiendo frontalmente a este tipo de estructuras. Son terroristas y al terrorismo se le combate de una manera decidida, eficaz y con valor, y lo estamos haciendo. Por eso es que nosotros le hemos dicho a los delincuentes, aquí en el país solo tienen nada más dos caminos, es la cárcel o es la muerte. Entonces, o dejan de matar o dejan de delinquir, porque una de esas dos posibilidades se van a estar enfrentando. Y viene eso a otra pregunta. ¿Qué hizo el gobierno? Dijeron que era mentira, que había tregua, que no estaban juntos los pandilleros. ¿Nos puede dar los resultados? Porque abrieron esto a la prensa y contarle al país qué es lo que pasó. Por supuesto, llevamos a la prensa a las 6 centros penitenciarios donde tenemos población pandilleril exclusivamente, que son penales de máxima seguridad, a que fueran a constatar de que en efectivo, y pudieran preguntarle incluso a los mismos privados de libertad si el gobierno había revertido la orden de volverlos a colocar de manera separada, lo cual pudieron ver y constatar todos los medios de comunicación, de televisión, prensa escrita, periódicos digitales, que efectivamente no se había girado una contraorden para que eso sucediera y no se va a girar. ¿Y llegaron así van a quedar? Fíjate que no lo sé, eso es una muy buena pregunta. Yo espero que lo haya. Yo pregunto, ¿llegaron los apologetas del delito del Faro y de Factum a verificar? Lo más seguro es que no hayan llegado. Los de gato, ¿cómo es que se llama? Gato miado, gato no sé qué, tampoco. Tampoco. Pues yo creo que esas son las cosas que hay que ir diciéndole, que la gente tiene que constatar. Crean la gran novela, la gran farsa, y a la hora que se le va a demostrar, pero llegó prensa internacional, tengo entendido. Sí, llegaron el resto de medios nacionales, el que quiso, preguntó, entrevistó a los delincuentes. Le pudo preguntar todo. Y decían que no hacían eso porque se iban a matar adentro de las cárceles. ¿Ha sucedido incidentes? No hemos tenido ningún incidente de ese tipo. Incluso en el gobierno anterior habían cárceles exclusivas para una pandilla. Ciudad Barrios era de una pandilla, Izalco era de otra pandilla y no podían mezclarse.
Entonces, por eso es que eran verdaderos centros de operación, ¿verdad?, del crimen las cárceles, porque dejaban a sus anchas a una misma pandilla y podían girar cualquier tipo de órdenes y buscar canalizar cualquier tipo de órdenes a través de, ya sea los privados de libertad que estaban por quedar en libertad, o buscaban a través de la señal del bloqueo, que no era eficaz, que no era efectivo como ahora, que ahora incluso la misma población que está en el perímetro del centro penal muestra algunas molestias porque no tienen señal de teléfono ni tampoco tienen señal de internet. Son los daños colaterales de acciones concretas Así en es, protección pero a la, poco a poco ciudadanía. iremos cerrando estos penales que están en estos núcleos poblacionales para irlos desconcentrando en las diferentes ampliaciones que estamos haciendo en los diferentes centros penales. Sigamos con la novela, la farsa de los apologetas del delito del Faro. Los voceros de las pandillas, como los llamo yo, y presentaron en ese extenso reportaje una serie de pseudodocumentos. Claro. Documentos, copias de copias de la copia de la copia. Así ¿Qué nos es. puedes decir con respecto Mira, a eso? nosotros no hemos verificado la autenticidad del documento. Me imagino que el director de centros penales ha tomado todas las acciones necesarias para saber si en efecto son documentos originales. Yo tengo mis dudas de que sean documentos originales. La administración está sobre el director de centros penales, pero es parte del mismo diseño del documento que ellos tenían, en las cuales pues no tenían otra información adicional como un audio, como una foto de todo lo que estaba sucediendo. Básicamente quedó quizás a criterio o a entrevista de algún empleado que está molesto con la administración, que es un empleado a lo mejor del FMLN o es un empleado de Arena, y de ellos mismos vino la orden de crear esa cortina de humo, o de ellos mismos vino la orden de filtrar ese tipo de documentos para tratar de darle robustez a un artículo que no tiene credibilidad en lo más mínimo. Sí, porque la esencia del documento son fuentes. O sea, exactamente. fuentes que que dicen que dijo, dicen que dijo. vio, nada concreto como lo hacemos nosotros cuando investigamos a fondo una extorsión, cuando investigamos a fondo un crimen, cuando investigamos a fondo un desaparecido, que llegamos hasta el origen de las cosas. Aquí no ha habido nada. A mí me de da eso. mucha risa, porque uno de los argumentos era que llegaban autoridades de centros penales a los penales. Yo digo, es venir a decirle, claro, que la gente tiene que Osiris, ver lo ridículo. que Que Osiris, Osiris, que es director de centros penales, llegó a un entra a un penal. O sea, el director de centros penales entra claro, a un penal y entonces y eso hay que... el sustento no es el trabajo de él. Y parece, y que entonces iban con gorros navarones. Navarones, Entonces sí, tal vez no conocen estos apologetas del delito. claro. La lo seguridad personal de uno es la que se pone el gorro navarón la para darle seguridad de ustedes, claro, de las autoridades de seguridad claro, pública, pero los mismos investigadores de la Fiscalía General por de la supuesto, República, cuando van a buscar alguna oportunidad de criterio, van a intimar. Claro, entonces van protegidos. Por supuesto. Esa era la gran anomalía y el sustento de la nota periodística. Claro. Yo creo, Rogelio, que estas cosas el país no les pone mucha atención. Claro. Primero lo extenso, aquí no estamos ni acostumbrados a andar leyendo mucho, menos leer ese tipo de inventos y de cosas enredadas. A mí me costó mucho entenderla. Y eso que es en que algo hemos estudiado. O sea, me costó hilvanar. Yo solo leí el titular, y como yo sabía, y como sé lo que estamos nosotros haciendo ahí, solo con el titular desacredité completamente todo el reportaje. Sí, porque era teledirigido. O sea, este periódico digital ha tenido una conducta permanente de creerse el referente, pero ellos solos. Claro. Y luego se dan premios entre ellos mismos, porque yo quiero contarle al país todas esas cosas del premio Cabot, de la asociación Pro Gabo, no sé qué diablos. Son un grupo y una red extensa de periodismo pagado. Claro. Pagado por el señor George Soros. O Claro. sea, y no nos lo inventamos. Aquí lo hemos sacado en este canal, en las entrevistas, en donde están las cantidades de dinero que han recibido anualmente. Eso Y que no las declaran al fisco. No las declaran al fisco. Eso sí es delito. O sea, no quieren dar sus cuentas, claro, los señores de la transparencia y los amos de la transparencia. Vamos entonces, superado esta parte de la tregua, a la última etapa antes de abrir a las llamadas del público, que este es el único programa, el único
programas donde se abre el público, donde es en este canal, en TVO, donde el público y la gente tiene su participación. Ellos tienen miedo, o sea, le tienen miedo a la gente. Nosotros no le tenemos miedo a la gente. La gente y la voz del pueblo es lo esencial. Quiero hacerte una pregunta, Rogelio, en tu criterio personal. ¿Por qué 20 años de Arena y 10 del FMLN, en los cuales crecieron, se organizaron, se potenciaron las pandillas hasta llegar a la vorágine de los últimos 10 años, ¿por qué crees tú que fueron tan incapaces de combatir el crimen? ¿Por qué? Mira, primero vieron la seguridad pública como un negocio. Ellos, acuérdate que son empresas mercantiles y por tanto veían la seguridad pública como un negocio y poder hacer lucro privado a través de la seguridad pública. Y tú viste cómo han proliferado un montón de empresas de seguridad privada. El exdirector de la Policía Nacional Civil, Rodrigo Ávila, es correcto, era dueño o socio de empresas de seguridad la pública. Venta de armamento. Del expresidente de Arena. Exactamente, la venta de armas. Y no solamente vendían armas o permutaban armas, que entregaban armas en mal estado y el Estado les entregaba armas en buen estado, ¿ya? Y con esas armas luego las traficaban en otros lugares y iban a terminar en manos de las pandillas. Es decir, la seguridad pública no se resolvía porque era un negocio que le generaba lucro a ellos. Y ha podido quedar evidenciado con las últimas capturas que hemos realizado. Pero capturamos a Gustavo López Davison por eso, por ser traficante de armas y por engañar al Estado, pero con consentimiento de las autoridades anteriores, que por eso ha sido también incluso arrestado el exministro de Justicia y Seguridad y exministro de la Defensa, el general Munguía Payés, que por cierto ayer le incautamos las propiedades y que también la gente pudo ver el nivel de ostentosidad con la que esta gente vivía, gente que pactó con las pandillas. Entonces, como la seguridad pública la veían como un negocio, cuando se les desbordó, intentaron negociar con ellos. Claro. Y se los bajaron. Son más inteligentes los delincuentes que ellos, y se los bajaron porque no reducían la delincuencia y les entregaban fuertes sumas de dinero a cambio de eso y otro tipo de pactos. Entonces fue un círculo vicioso y le daban todavía beneficio en las cárceles del país. Había señales telefónicas, habían fiestas, incluso lo sacaban hasta cultos religiosos. Tú puedes sacar a un privado de libertad si hay videos. Si está mal de salud y debe ser atendido en un hospital, para garantizarle también el derecho humano al privado de libertad. Pero aquí hay videos que llegaron a un culto que lo sacaban de una manera arbitraria, sin el consentimiento de un juez, sin el consentimiento de un fiscal para ir a una audiencia. Tú sacas a un privado de libertad para ir a una audiencia, aunque ahora estamos tratando de ocupar las audiencias virtuales para que no salgan del penal y no tengan contacto con sus abogados, porque a través también de ahí puedan ir algunas huilas. Exposiciones. Exactamente. Entonces estamos tratando de crear todo un círculo ahora virtuoso para que los privados de libertad no salgan del penal, tengan sus audiencias ahí, no hay señal, no hay cabinas telefónicas, no hay privilegios, están combinados. Y por supuesto también tenemos el lado de la reinserción, que son todos los que están trabajando en los programas de reinserción y que hemos visto cómo están ayudando ahora en la elaboración de los productos del PES, en la limpieza de quebradas, en la reparación de calles, están edificando casas. Es decir, también tenemos la parte de reinserción, que eso no lo hemos hablado, que me imagino que lo vamos a hablar en un segundo programa, pero también estamos trabajando en temas de reinserción. Es decir, no solamente nos pueden acusar de que los tratábamos mal, que primero nos acusaron de que los tratábamos mal, después que había tregua, ¿verdad? Pero también estamos trabajando el tema de la reinserción de los privados de libertad, que ese es un tema humano. Exactamente. Son 350 millones de dólares anuales lo que se le incrementa el costo de las seguridades privadas. Imagínate. 350 millones de dólares. Ese es el negocio. Claro. O sea, genero la condición para explotar el negocio. Correcto. Incluso, fíjate, Walter, déjame contarte, yo me he reunido con algunos empresarios y me dicen, mira, ahora yo ya retiré la seguridad privada porque ya ahora, en donde tengo mi bodega de mi negocio, ahora ya hay un clima de tranquilidad. Ya los muchachos, dicen ellos, que andaban molestando, ya todos fueron capturados y han sido ya juzgados y están cumpliendo sus condenas en las cárceles. Entonces, a eso te indica que la seguridad pública sí era un
negocios. Por eso es que pactaban con ellos. Y no solamente pactaban las cifras, sino que también pactaban favores electorales. Que eso es lo dramático. O sea, fueron a hacer el negocio electoral, Así o sea, es. a buscar votos en base a la sangre del pueblo. Un negocio redondo, empresas de seguridad. Un negocio redondo, las armerías que crecieron a diestra y Así siniestra y que le vendían seguramente a los pandilleros Así armas legales, legalizadas y todo. Y el tercer elemento que es fundamental, la compra de votos. ¿Y qué tuvimos de consecuencia? Ministros de seguridad, exministros de seguridad Procesados. con casas, porque yo me pregunto siempre, cuando vean las cosas, pregúnteselo usted, ¿cuánto es el salario de un ministro? ¿Anda por los 4.000, 5.000? No, son 2.600 ya libres de los impuestos. Sí. O sea, el cheque, Exactamente. 2.600. Si lo multiplicáramos que fuera ministro 30 años, no le alcanza a Munguía Payés ni para comprar la Casa del Mar. Exactamente. La Casa del Mar, Así es. sin hablar de lo que está dentro de Exacto. las cosas y la gozada que se pegaban. Eso es, hicieron una corrupción de la seguridad pública. Vamos al último corte comercial para abrir a las llamadas de nuestra gente. Hablemos claro con el licenciado Will Salgado. Todos los miércoles, jueves y viernes a las 8 de la noche. Tú tienes una cita con el único programa de opinión donde se habla claro. Desde San Salvador para todo el país y los hermanos lejanos. Sintonízalo por TVO Canal 23 señal abierta. Por Claro en el Canal 24 y Tigo Canal 23. Transmisión en vivo, simultáneo en todas nuestras redes sociales. Facebook, TVO Canal 23 Salgado. Twitter, @TVO Canal 23. YouTube, TVO Canal 23. Hablemos claro con Will Salgado. ¿Por qué anunciarte con TVO Canal 23? Porque somos los líderes en la zona oriental, con la mejor tecnología, cubriendo con nuestra señal al aire todo el oriente de El Salvador y cobertura de señal en la red de cable en todo el país. Llegamos a más gente con nuestra variada y entretenida programación. Usted se anuncia en cualquiera de nuestras franjas o programas en vivo, con excelentes tarifas. Contamos con más de 500,000 de likes y seguidores en nuestras redes sociales. Anunciarte en TVO Canal 23 es la mejor inversión para su empresa o negocio, porque usted anuncia sus productos y servicios en un medio de comunicación serio, actualizado con la tecnología y también responsable. Forme parte de nuestra cartera de clientes, forme parte de la gran familia de Televisión Oriental Canal 23. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias, con toda la información del acontecer político nacional y la Asamblea Legislativa. Infórmate y ponte al día de lo que ocurre en nuestro país El Salvador. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Salgado TV Noticias. Dale salud a tu vida con los mejores especialistas de la medicina. Realizarse un chequeo regularmente es la mejor inversión para su salud. Evite el sobrepeso y practique el ejercicio. Mantenga una alimentación sana. Le ayudará a que su organismo funcione mejor. Prevenir antes de curar es nuestro objetivo. Dale salud a tu vida, lunes y miércoles a las 6 de la tarde, aquí en TVO Canal 23. Sintoniza Buenos Días Oriente, nuestra revista matutina de lunes a viernes de 8 a 11 de la mañana, donde encontrarás música, reportajes, entrevistas, artistas nacionales e internacionales, noticias, deportes, farándula, consulta con el especialista, rutina de ejercicios, retos y más. Haz tus mañanas diferentes con Buenos Días Oriente. Controversia, programa de opinión, con análisis de la realidad nacional. Controversia, los días domingos, lunes y martes, 8 de la noche. Controversia, la verdad a fondo. Hablemos claro con el licenciado. Bueno, estamos de regreso amaneciendo con la verdad, la entrevista a profundidad más importante de El Salvador. Abrimos las llamadas a nuestro pueblo, a la voz del pueblo, la bendita voz del pueblo, por quien todos trabajamos.
Ahí tienen los teléfonos en pantalla, el 2263-0023 y el 2264-9179. Y para llamadas internacionales, el 516-204-7956. ¿Tenemos ya llamadas? Por favor. Muy buenos días. Buenos días. Señor Walter Araujo, le saluda Lisandro Jiménez. Buenos días, don Lisandro. Lo escuchamos. Un saludo a señor ministro Rogelio Rivas. Estamos viendo con mucha atención y responsabilidad las cifras de bajas de los homicidios en nuestro país. Quiero decirle al señor ministro Rogelio Rivas que reciba nuestro agradecimiento por esa baja de homicidios, porque la seguridad es la más importante, porque uno puede tener una excelente salud, puede tener una magnífica educación, puede ser un empresario exitoso, pero si a la salida de la puerta o a la entrada de su casa lo asesinan, ahí se terminó todo. Por lo tanto, vemos en la seguridad una gran ventaja aquí en nuestro país, y yo felicito también a nuestro presidente Nayib Bukele por ese gran esfuerzo y haberle respondido al pueblo. También quiero decirle, señor ministro, que hay que darle oportunidad a los jóvenes a través de programas, porque eso es parte muy importante para que nuestra juventud se canalice a través de cosas buenas. Y una pregunta para usted, señor ministro Rogelio Rivas. ¿Cuál es el papel que juega la Inspectoría General de la PNC? Así es de que con esto termino. Don Walter, felicidades. Gracias, Amaneciendo con la verdad. Y al señor ministro, muchas felicidades. Gracias, don Lisandro. ¿Ha tomado nota? Vamos a la siguiente llamada. ¿Estamos ya listos? Vamos, adelante. Se ha caído, no conectó. Pasemos a la siguiente. ¿Estamos ya listos? Aló, buenos días. Buenos días, lo escuchamos. Buenos días. Buenos días, lo escuchamos. Saludos ahí, don Walter. Gracias, buenos días, a sus órdenes, aquí estamos. También allá al señor ministro, solamente así rapidito. Solamente quería felicitar allá al señor ministro, pero le quería comentar algo, que por favor, a ver cuándo también, así como realizan operaciones en otro lado, ¿verdad? Pues aquí estamos a unos metros de casi de la policía de Ciudad Futura, y nosotros siempre seguimos pagando la extorsión, ¿verdad? Ok, es importante. Por eso aquí toma nota el señor ministro y la denuncia. Sí, por favor, un número. Sí, te agradecería ahí mucho, ¿verdad? Con producción nos puede dejar el número para poder contactarlo. Sí, aquí nada más solamente es la delegación de aquí de la Futura. Ok. Aquí estamos cerca y igual siempre hay que pagar. Ok, gracias por su información. Es importante la denuncia ciudadana. Sigamos con otra llamada. Estamos ya listos. Buenos días. Aló, buenos días, desde Santa Ana, les saludo. Buenos días, a sus órdenes, Santa Ana. Don Walter, buenos días. Primeramente saludarlo, felicitarlo por su programa. Al ministro también un saludo. Quisiera saber, ministro, si hay alguna investigación por aquella famosa matazón que hubo cuando aquellos pandilleros salieron dando instrucciones con toallas ahí. ¿Verdad? Es bien importante saber ahí si hay alguna investigación pues, en eso. Y nada más referirme también al FODES, que le digan a los alcaldes que cuáles son los proyectos que tienen pendientes en cada ciudad, porque al menos aquí en Santa Ana no hay ningún proyecto. Van a ver las calles y todo. Yo creo que la famosa alcalde no conoce Santa Ana. Es un caos Santa Ana, ¿verdad? Solamente gracias por aceptar mi participación, ¿verdad? Gracias a usted. Gracias. Gracias, bendiciones. Gracias a usted. Sigamos, otra llamada más. Buenos días. Buenos días. Le escuchamos. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, a la orden. De aquí de Santa Ana le hablo, señor ministro. Mucho gusto.
Quiero decirle que aquí en Santana hay un montón de asaltos. Hace 3 días a unos parientes míos los fueron a asaltar, mataron uno, está otro baleado y el otro que quedó bien, pues ahí está preso porque mataron un delincuente también, pero aquí la delincuencia está tremenda, señor ministro. Así que decirle que, ¿cómo se llama? Que les diga a los directores que trabajen más, porque aquí los pandilleros extorsionando y todo eso, ¿verdad? Así que le pediría a usted que hable con los jefes aquí de la policía de Santa Ana, que nos ayude, porque los negocios los andan asaltando un montón de delincuentes. Ahí estaré yo personalmente. Así que espero su ayuda ahí, señor ministro, y gracias por recibir mi llamada. Muchas gracias. Sigamos, una llamada más. Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días, por favor. Bueno, felicitar nada más al ministro por la gestión, ¿verdad? Excelente trabajo, pues, y esperamos que así siga en los próximos años. Saludos. Muchas gracias. Gracias. Una llamada más y vamos a darle la oportunidad al ministro que conteste. Por favor, buenos días. Buenos días. Estamos al aire. ¿Quién es el jefe de la PNC? Y si otro, digamos, el jefe, creo yo que es el presidente, ¿va? Él le puede ordenar a la PNC. ¿Y por qué la Asamblea le está ordenando para que vayan a capturar a tal o cual ministro? Esa es mi pregunta, gracias. Muchas gracias, interesante pregunta. Bueno, vamos a hacer este pequeño corte para darle la oportunidad al ministro Rogelio Rivas que conteste las llamadas de nuestros televidentes. Por favor, Rogelio. ¿Iniciamos? Sí, por favor. Bueno, con don Lisandro, pues gracias por los agradecimientos. Nosotros estamos comprometidos en trabajar para ustedes y de hecho, pues ese es el mandato que nos ha dado el presidente Bukele, trabajar directamente en beneficio de la ciudadanía desde la cartera de seguridad pública. Él hablaba de programas para jóvenes, en efecto. De hecho, parte de la estrategia del plan control territorial, para los que dicen que no hay estrategia, es la fase 2 del plan, o que no hay plan, es la fase 2 del plan control territorial, que se denomina oportunidad, y para la cual, si bien es cierto, se está esperando un financiamiento, pero ha sido una fase que ya comenzó con el mismo presupuesto ordinario que tenemos las carteras de Estado. ¿Qué estamos haciendo para prevenir la violencia? Estamos construyendo, hoy por hoy hay en ejecución alrededor de 7 bibliotecas cubo en diferentes partes del país. Se está construyendo una en Santa Ana, una en San Miguel, otras aquí en San Salvador, y se van a construir aún más el próximo año alrededor de 11 cubos biblioteca a nivel nacional. Ese es un proyecto que se va a estar ejecutando a lo largo del quinquenio del presidente Bukele. Adicionalmente a eso, también estamos llevando programas deportivos a las diferentes comunidades, desde la construcción del escenario deportivo hasta la dinamización del espacio a través de trofeos, pelotas. Es decir, estamos haciendo torneos de fútbol. Esto lo estamos haciendo. Estamos dándole el financiamiento desde el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y lo estamos trabajando y ejecutando con la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social. Con Carlos Marroquín estamos trabajando el tema de prevención de la violencia. Todo el financiamiento sale de la cartera de Seguridad Pública. Incluso el día de ayer este servidor fue a Morazán, luego de Morazán fui a San Miguel. Estuvimos en Morazán entregando el estadio de Morazán, creo que ahí jugaba el Víster Moss. Se lo pasamos a manos del INDES, que fue un estadio el cual se le incautó a una estructura de narcotráfico que era presidida por un exalcalde, creo que de apellido Benítez, el cual ya fue juzgado y ya se le incautaron los bienes. Ahora esos bienes los estamos poniendo en función de la misma ciudadanía. Entonces ahora el INDES va a realizar torneos deportivos para las juventudes, para los adultos mayores, para quitarle ese caldo de cultivo que es la juventud a las pandillas y que la juventud haga deporte, haga cultura, estudie, es decir, vaya a las bibliotecas cubo, se capacite. Es decir, todo eso lo estamos haciendo en temas de prevención de la violencia. ¿Cuál es el papel, dijo él, de la Inspectoría General de la PNC? Bueno, la Inspectoría General de la PNC revisa diferentes procesos y procedimientos dentro de la misma corporación policial. Es como una especie de asuntos internos que verifica la actuación policial, si se hizo bajo los criterios y bajo los protocolos de actuación que tiene la misma Policía Nacional Civil. Continúa trabajando en la inspectoría. Ahí estamos pues llevando casos de depuración, estamos llevando casos de algunos
policías que puedan hacer su trabajo de una manera irregular. Ahí se ve todo ese tipo de casos y ahí se va depurando o se castiga también algunos malos elementos. Ojalá que el amigo que nos habló de Ciudad Futura nos haya dejado su número para ponernos en contacto con él, porque ese es un tema de extorsión que debe de tratarse en privado, pero sin embargo vamos a activar la inteligencia y las investigaciones de la zona. Pero muy difícilmente podemos darnos cuenta de que alguien está siendo extorsionado si no denuncia. La denuncia es fundamental para poder atacar la extorsión. Luego un amigo desde Santa Ana hablaba de la investigación de aquellos homicidios que se dieron en el término cuando comenzaba o ya había comenzado la pandemia, que tuvimos un fin de semana con 80 homicidios, creo que fueron un brote de la violencia, y eso básicamente se está investigando cada homicidio, porque cada homicidio hay que abrirle una línea de investigación, pero también se dio porque los cuerpos de seguridad se fueron a la pandemia, se fueron a cuidar la vida de los salvadoreños en primera línea de la pandemia, a dar seguridad, centros de contención, a realizar controles vehiculares para que la gente estuviera cumpliendo con las medidas de distanciamiento, lo que conllevó a que intentaron estas estructuras recuperar el territorio que ya habíamos ganado con el plan control territorial. Entonces nos tocó hacer una maniobra importante con la policía y la Fuerza Armada para volver a recuperar el territorio, y ya pues desde esa fecha, desde ese día a la fecha no hemos tenido ningún digamos, incremento de homicidios de esa naturaleza, y que también tuvo que ver con un pandillero que dejó un tribunal que se le venciera el término, sí, como acostumbran. Como acostumbran, y salió un pandillero de alta peligrosidad, el cual iba a ser juzgado a 300 años de cárcel por haber cometido más de 100 homicidios, y que quedó libre por un mal procedimiento de los tribunales. Luego, en Santa Ana sí me han reportado, de hecho incluso lo dije al inicio de la entrevista, que tenemos reportado que se ha incrementado un poco la actividad delincuencial, no homicidios, no extorsión, sino que son los asaltos. Sí. Lo he recibido en redes sociales en Santa Ana. Así específicamente. Sí. Incluso este servidor va mañana sábado a Santa Ana y el mismo lunes para trabajar con los mandos policiales del departamento para crear una estrategia para contener este tipo de asaltos, y probablemente vayamos a llevar más talento humano, tanto de la Policía Nacional Civil como de la Fuerza Armada, a el municipio de Santa Ana para combatir este tipo de asaltos, porque no pueden estarse dando, sobre todo en una ciudad muy importante como lo es Santa Ana. Claro. Luego hablaban de por qué la Asamblea ordenaba al director de la policía que vaya a traer por apremio. Hoy por medias docenas lo hacen ya. Así es, ese es un tema político, ese es un tema que nosotros no le damos mayor trascendencia, ¿verdad? Sabemos que es un tema eminentemente político, electoral, que va en función para lo que vamos a hacer el próximo año. Pero también los ministros también tienen fuero, y es un procedimiento completamente diferente el que se le sigue, y no como el que la misma Asamblea Legislativa quiere intentar confundir a la ciudadanía de que debe ser una orden que se le da al director para que vaya a traer por apremio a cualquier funcionario. Eso no funciona de esa forma, por lo tanto es una cortina de humo para confundir a la ciudadanía. Gracias, Rogelio. El ministro de Justicia y Seguridad Pública del país, yo me atrevo a decir, el ministro más exitoso de los últimos 31 años ya en el país, y es el pueblo, y ahí están las encuestas, ahí están los datos, los cuales te colocan en esa posición de reconocimiento público y a seguir trabajando. Por supuesto. Darte las gracias. Es un mayor compromiso, es un mayor compromiso aún más, ¿verdad? El tener estos buenos resultados. Ahora tenemos el reto de que el plan control territorial debe superarse a sí mismo, año con año, mes con mes. Lo estamos logrando. Por supuesto que el trabajo que hace la ciudadanía en su denuncia es fundamental para nosotros. Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos, el gabinete de seguridad, desde el presidente hasta el director de la policía, estamos comprometidos con dar los mejores resultados a la ciudadanía. La seguridad pública va por el rumbo correcto, y que estaremos pues visitando todos los departamentos. Seguramente nos van a ver en los territorios trabajando para ellos, en los diferentes operativos, como lo tuvimos el día lunes en la Tutunichapa. Vamos a continuar haciendo operativos en todo el país para llevar paz y tranquilidad a los hogares salvadoreños. Así que desearles un feliz fin de semana. Las 8, gracias, Rogelio. Vamos el próximo viernes a tener al secretario de la Presidencia de la República, Ernesto Castro, con quien vamos a hablar FODES, ambiente legislativo, todos los temas de financiamiento del gobierno,
vamos a tener al licenciado Ernesto Castro el próximo viernes aquí en Amaneciendo con la Verdad. Dios me los bendiga y nos vemos el próximo viernes. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de la persona